El día de hoy vamos a tener nuestro primer módulo que consiste en una introducción al confesionalismo. Y antes de que ustedes se comiencen a complicar con ese término, yo quiero poder tratar de explicar lo mejor que yo pueda lo que significa la doctrina o el concepto de una fe confesional por medio de las diferentes clases que vamos a tener el día de hoy. Si ustedes ven su apunte, solo quiero que nos ubiquemos un poquito en los apuntes que tenemos. En la página 1 hasta la página 9, ustedes tienen nuestra primera clase que es Introducción al Confesionalismo. Vamos a estudiar el por qué se rechaza muchas veces la doctrina confesional. Luego vamos a mirar de la página 10 hasta la página 23. Vamos a mirar el fundamento bíblico del confesionalismo. ¿Sí? ¿Cómo me van siguiendo la idea? Luego, en la página 24, vamos a ver nuestro tercer tema que tiene que ver con una referencia histórica del confesionalismo. Y vamos a mirar algunos de los credos de la iglesia de una manera muy breve, solo para que ustedes puedan tener una referencia histórica de lo que el confesionalismo ha hecho. Luego, en la siguiente lección va a ser página 29 hasta solo la página 29, lo que tiene que ver con la utilidad de las confesiones de fe. ¿Por qué recomendamos y enseñamos que haya confesiones de fe? Luego de la página 30 hasta la página 42 tenemos el contexto histórico de la confesión de fe. Y finalmente vamos a mirar herramientas y bosquejos de la confesión de fe, que va de la página 43 hasta la página 60. Y en último lugar vamos a tener nuestra clase sobre la teoría pastoral, que va de la página 61 a la 63. Eso va a ser una de las partes que vamos a mirar el día de hoy. Ahora, no les aseguro que vamos a terminar todos, porque les voy a decir una cosa. Aunque tenemos un programa y me interesa tratar de cumplirlo, lo que más me interesa es que nosotros podamos aprender y entender los principios básicos y los principios más importantes. Si vemos que se nos va el tiempo y que no vamos a poder mirar algunas de las lecciones, la primera que vamos a echar es el número 3, ¿sí? Es la que tiene que ver con los credos de la iglesia, porque eso es solamente una referencia histórica que nos ayuda a entender un poco más el confesionalismo. Ustedes lo tienen ahí para leerlo después, pero me interesa mucho que veamos el contexto histórico de la confesión de fe y que nosotros podamos analizar algunas herramientas. ¿Estamos bien, hermanos? Quiero saber si hay alguna pregunta sobre eso el día de hoy. Porque empezamos y no hay quien nos para. ¿Yo? ¿Qué fue que le dije? Vamos a las chuletas, pero... Muy bien, hermanos. Vamos a empezar en esta mañana. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por el privilegio que nos da e inmediatamente vamos a comenzar. Les invito a todos a que vengan. Señor, estamos hoy delante de tu presencia tan agradecidos, Señor, por las relaciones, por tu gracia, por el hecho de que tú envías a estos hombres que te sirven, que tienen el deseo de seguir instruyéndose. Te pido por tu gracia, Señor, que tú nos permitas disfrutar y aprovechar al máximo esta mañana, esta tarde, estudiando tu palabra, dándonos el esfuerzo que necesitamos, el ánimo que necesitamos, Señor, la atención y el interés que debemos prestar para glorificarte por medio de esta clase, Señor. Gracias, porque sabemos que no lo merecemos, sabemos que no somos dignos de que tú quieras usarnos, pero por tu gracia aquí estamos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el esfuerzo, Señor. Recompensa el esfuerzo que ellos hacen, dándoles alimento sólido que ellos puedan compartir con nosotros, Señor, cuando sea el tiempo. Gracias por tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, empezamos en primer lugar en esta mañana haciendo una introducción al confesionalismo. Yo voy a leer parte de lo que está en el apunte y la otra parte voy a tratar de explicar. Pero vamos a empezar con esta lectura en la página 1.
Es muy fácil percibir la resistencia y rechazo que provoca el tema del confesionalismo o el uso de confesiones de fe en nuestros días. En medio del debate teológico, es común escuchar a pastores decir que ellos no son ni calvinistas ni arminianos, sino que son bíblicos, que su único credo es la Biblia y que la iglesia no necesita de enseñanza de hombres. Las objeciones en contra del confesionalismo han sido numerosas, desde el reclamo de el confesionalismo esclaviza la conciencia hasta crear o decir que ellos crean divisiones entre hermanos. Todo esto nos lleva a cuestionarnos lo siguiente: si este es un tema bíblico, ¿por qué no se habla de él en las iglesias? ¿Por qué es tan rechazado? ¿Por qué no es abrazado por la mayoría de las iglesias cristianas? Todas estas preguntas son genuinas y influyen, por lo menos en la mayoría de los casos, de personas y hermanos que están buscando ser fieles al Señor. Estas preguntas no exigen un análisis profundo y la demostración bíblica de este tema. Dedicaremos esta lección y la siguiente para este propósito. Entonces, el propósito de esta lección es hacer un análisis al rechazo contemporáneo del confesionalismo, demostrando que ese rechazo es producto de dos fuentes principales. La primera, la cultura contemporánea, la cual influye de manera invisible y por esa razón muchas veces de forma imperceptible, y sirve como motor para muchas de las objeciones, ya que el confesionalismo está establecido sobre principios que golpean las mismas bases de la filosofía contemporánea. Pero la segunda fuente es el temor a quebrantar el principio de la sola escritura, que proviene de hermanos bien intencionados y cuidadosos, que rechazan cualquier tipo de escrito humano por temor a quitarle autoridad a la palabra de Dios. Este temor es producto de una noción errada sobre lo que significa una confesión de fe. Así que esto es lo que vamos a analizar en esta clase básicamente. ¿Por qué si este tema decimos que es un tema tan importante, y se lo voy a demostrar bíblicamente, es un tema tan bíblico, tan profundo, tan necesario, ¿por qué es tan rechazado? ¿Por qué es tan difícil sentarnos y cuando uno ve la palabra confesionalismo o confesión de fe, naturalmente la gente reacciona? No, pastor, a mí no me venga con eso. Porque eso es lo que hace crear división. Eso es lo que hace poner a usted o a cualquier otro en una posición radical. Eso es lo que hace, en vez de instruir la iglesia, eso le trae problemas a la iglesia. Bueno, quiero mostrarle en este día que las dos fuentes de donde fluye ese temor, en primer lugar es nuestra cultura pagana que está alrededor, que ha influido en nuestra manera de pensar. Pero en segundo lugar también, un temor que no está bien fundamentado, de decir, es que los que usan confesiones de fe, realmente ellos no creen que la Biblia es la única autoridad, sino que ellos tienen otros libros de hombres. Y vamos a demostrar bíblicamente que eso no es así, y que eso no es lo que significa una confesión de fe. Empezamos entonces. ¿Por qué es rechazado el confesionalismo? En primer lugar, la primera razón es por la fuerza cultural contemporánea. No hay una fuerza formativa más poderosa que la de la cultura que nos rodea, la cual, por el hecho de que nos resulta familiar, moldea nuestro carácter y nuestra visión del mundo más de lo que podemos percibir o darnos cuenta. Todos nosotros vivimos y existimos dentro de una cultura. Y la cultura nos dice qué es lo que más o menos pensamos o hacemos y lo que determinamos que está bien o mal. Cuando alguien crece en una cultura, por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de tener con nosotros a Will, y estoy completamente seguro que cuando Will llegó recién a nuestro país, hubieron muchas cosas de nuestra cultura que fueron una lucha para él. Nuestra impuntualidad, nuestra falta de seriedad, ahí voy a estar y no llego, ese tipo de cosas que es típico de una cultura latinoamericana pecaminosa, informal, es lo que nos han formado. Y alguien puede decir, pero yo no entiendo por qué Will se enoja. Si yo solo le dije que no iba una vez y no fui, y la otra vez sí fui, ¿por qué se enojó? Bueno, porque tú dijiste la primera que ibas y no fuiste. Porque dijiste que ibas y no llamaste. Porque eso es parte de... Y entonces comienza la lucha cultural. Y uno se da cuenta que donde uno creció, lo que uno aprendió, a uno lo forja en su manera de cómo ve el mundo.
y cómo entiende muchas cosas en el mundo. Ahora, vamos a pensar, ¿en qué cultura nosotros estamos creciendo? ¿En qué cultura, muy diferente de la cultura de los países? Estoy hablando de la cultura mundial. ¿Cuál es la tendencia del hombre y lo que está dentro de nuestra cultura? Eso, aunque ustedes no lo vean, aunque yo no lo quiera aceptar, ha forjado nuestra manera de pensar. Y por lo tanto, esa es la primera fuente de donde surge este rechazo. El confesionalismo representa una contradicción a los principios más importantes de nuestra cultura, tales como el inclusivismo, el relativismo y la independencia autoritaria. Al analizarlo, nos resulta comprensible el rechazo que hay hacia el confesionalismo, pues este está fundado sobre presuposiciones que son una contradicción directa a dichos principios filosóficos. En primer lugar, ¿cuáles son las presuposiciones sobre las que está establecido el confesionalismo? Lo que estoy diciendo aquí es, ¿por qué se rechaza el confesionalismo? En primer lugar, por nuestra cultura. Y alguien dice, pastor, ¿y qué tiene que ver la cultura? Bueno, esto es lo que tiene que ver. El decir o aferrarse o sostener una confesión de fe va completamente en contra de nuestros principios culturales y la forma en cómo nosotros fuimos enseñados. A nosotros se nos enseña que en el mundo tiene que haber inclusión, ¿sí o no? Y el día de hoy nosotros estamos aterrorizados por lo que el mundo cree que es inclusión. Al principio la inclusión era, cuando decían que era una ciudad inclusiva, uno decía, hay lugar para que las personas en silla de ruedas puedan ir por la vereda. Eso era una ciudad inclusiva. Hoy una ciudad inclusiva donde pueden haber homosexuales adoptando hijos, donde puede haber homosexuales teniendo una vida como una familia común y corriente, y uno dice, no, hay que aprender a tolerarlos, y hay que todos ellos son bienvenidos, esa es una manera de pensar, y tú no debes pensar que están mal, o acaso tú tienes la verdad absoluta. Esa es la manera en cómo piensa el mundo, y es la manera en cómo fuimos formados. Ahora, ¿por qué contradice tanto el concepto confesional? Porque el concepto confesional dice, esto es verdad. Y si esto es verdad, naturalmente lo que no es esto es mentira. Y es una lucha, porque a nosotros no nos gusta decir que alguien está en la mentira. A nosotros no nos gusta decir, tú estás mal y eso no es correcto. Cuando enseño a veces la membresía de la iglesia en diferentes lugares, muchas personas se sienten incómodos con el concepto de membresía. Porque me dicen, pastor, lo que usted está haciendo es una división en la iglesia. Antes de que usted viniera con su enseñanza, todos éramos la iglesia. Pero después de que usted vino a hablar de la membresía y de que había que hacer esto, y un compromiso, y cuando usted dice, hoy se reúnen los miembros, usted está haciendo una acepción de personas. Usted no está incluyendo a otros cristianos fieles que aunque no quieren tener compromiso con la iglesia, no quieren hacer ningún voto público, no quieren tener ninguna responsabilidad, igual aman al Señor. Ese es el problema de nuestra cultura. Nosotros luchamos contra la cultura y el concepto confesional va en contra de la cultura. Y entonces vamos a probar eso de una manera sencilla. ¿Cuáles son las presuposiciones sobre las que está sostenido el confesionalismo, que son tan contrarias a la cultura? En primer lugar, para el confesionalismo, el pasado es importante y tiene cosas que son relevantes y de mucho valor para nosotros hoy. Les hago una pregunta. ¿Qué dice la cultura nuestra con respecto al pasado? Cuando nosotros miramos nuestros abuelos que veían televisión en blanco y negro y que veían los únicos dos canales que existían, y hoy nosotros nos acostamos en la cama y puedo ver una película que recién se estrenó, la puedo ver en mi Apple TV, full definition, acostado en mi cama con la tija, ya está. ¿Qué es lo que uno piensa de los abuelos que vieron televisión en blanco y negro, que tenían que casi darle manivela para que se prenda? ¿Cómo se ve el pasado? ¿Saben? El pasado se menosprecia. El pasado es, eso era antes. Hoy la gente que nació en nuestra generación, o después de nosotros, ni siquiera se imagina cómo era el mundo sin teléfono en el que nosotros vivimos. ¿Y cómo se comunicaban? ¿Y cómo vivían antes de Facebook? Bueno, sí se podía vivir. Y la vida era un poco menos estresante. ¿Saben? En la cultura moderna el pasado se menosprecia. Y siempre lo de hoy y lo que va a venir mañana es mejor que lo que ya pasó. En el confesionalismo, el pasado se aprecia.
y en el pasado nosotros encontramos cosas que son de mucho valor y que no por ser viejas las aceptamos, sino porque al estar ahí por tantos años y haber sido probadas por la Escritura, nos damos cuenta que son reales. Así que, en primer lugar, es porque el pasado es importante para el confesionalismo. Pero ¿cuál es la segunda cosa? Que el confesionalismo dice que existen verdades absolutas que fluyen de una fuente de autoridad. ¿Qué es lo que el mundo enseña con respecto a la autoridad? Al mundo no le gusta sentirse bajo autoridad. Y al mundo no le gusta que nadie determine qué es una verdad absoluta. Todas son verdades relativas, todo depende de quién lo diga. ¿Y quién te lo dijo? La Biblia, nosotros tiene que ser probado. Y entonces tratan de buscar que la fuente realmente... Hubo un tiempo donde la fuente era la religión, y eso fue un error. Porque entonces, si ustedes se acuerdan de la historia, por ejemplo, de Galileo Galilei o de Copérnico, cuando ellos decían algo contrario a la iglesia, ellos simplemente eran excomulgados, metidos presos, eran ejecutados, porque la iglesia tenía la razón. Y era un error. Pero luego, como una reacción a eso, en el tiempo de la Ilustración, la razón y la ciencia tuvieron la razón. Y tenían la autoridad. Y entonces ellos decían, lo que diga la Biblia solamente puede ser verdad si es probado por la ciencia. Si la ciencia no lo comprueba, es un mito. Y de ahí tenemos toda la línea de personas que niegan la inspiración o que niegan que la Biblia sea completamente verdad, porque hay cosas que no pueden ser probadas por la ciencia. Ahora bien, eso fue en la cultura moderna. Pero en el postmodernismo que nosotros vivimos hoy, el juez es la mente de cada persona. Ya ni siquiera importa lo que diga la ciencia. Les voy a dar un ejemplo presente de eso. ¿Qué dice la ciencia con respecto a el transgénero? Si tú naciste hombre, eres un hombre. Si tú quieres ser homosexual es otra cosa, pero tú eres un hombre. Y hoy, como el juez es la mente de cada persona, dicen, tú puedes ser lo que tú quieres ser. Y si tú te ves en un espejo y te ves mujer, tú eres mujer. Y que nadie te diga lo contrario, porque tu verdad es la que fue. Ahora, imagínense la lucha en la que nosotros vivimos hoy, donde ya no es la religión, tampoco es la ciencia, sino que es la idea o el criterio de cada uno lo que es verdad. Mi propia experiencia, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Imagínense la lucha que hay cuando alguien les dice, miren señores, esto que está aquí es la verdad. ¿Cómo la verdad? No, yo tengo que analizar eso para ver si a mí me parece que es verdad, porque la verdad depende de si nosotros estamos de acuerdo que es verdad, la verdad depende de lo que yo creo que es verdad. Nadie puede decirte lo que es verdad a menos que tú estés de acuerdo. Ese es el concepto de la cultura en que vivimos. Entonces no es raro decir, ¿por qué se rechazan las confesiones de fe? Porque tú estás diciendo, aquí es donde creemos que está resumida la verdad de Dios. Y a nadie le gusta aceptar una verdad en un mundo donde hablamos de tanta tolerancia y de todo es relativo, todo depende de cómo tú lo veas. En tercer lugar, otro principio sobre el que está fundamentado el confesionalismo es la verdad puede y debe ser definida por medio de afirmaciones concretas. Algo que vamos a probar en la siguiente lección es que Dios mismo quiso utilizar palabras para describir verdades concretas. Hoy la gente dice, las palabras dependen de cómo tú las quieras mirar, cómo tú las quieras entender. Las palabras son verdad para ti, pero pueden no ser verdad para mí. Depende de cómo cada uno de nosotros lo entienda. Todos esos conceptos son conceptos del confesionalismo que están completamente en desacuerdo con la cultura del mundo. Y estoy tratando de probar en primer lugar que la razón por la que se rechaza tanto en las iglesias el confesionalismo es porque hemos sido permeados por la visión del mundo y ya no aceptamos que hay verdades absolutas, ya no aceptamos que hay líneas que dividen entre aquellos que son y aquellos que no son, líneas que dividen la verdad del error, y eso es precisamente lo que una confesión de fe hace. Así que vamos a analizar cuáles son los principios culturales contemporáneos que son afectados por el confesionalismo. Vamos a hablar de estos mismos tres, pero de una manera un poco más extensa. Les pido que me acompañen en la lectura. No se me aburran todavía que recién comenzamos. Esto es un poco filosófico, pero esto es importante, bien importante porque es la base.
Los principios culturales de cada época tienen características particulares típicas de las circunstancias a su alrededor. Nuestra época es conocida como postmodernismo. Este nombre marca la tendencia filosófica en la que se desenvuelve nuestro mundo, la cual, tal y como su nombre lo indica, está relacionada con el modernismo como una etapa posterior a él. El modernismo fue una reacción a lo que se conoce como el premodernismo, el cual marcó la cultura por muchos siglos, hasta el siglo XVI. En la época premoderna, los occidentales creían que Dios, o lo trascendente, era la base de los conceptos morales absolutos, la racionalidad, la dignidad humana y la verdad. Estamos hablando de la religión, estamos hablando de la iglesia. En esta época, el punto de partida hacia el conocimiento y la sabiduría era Dios, quien proporcionaba la lente con la que uno podía interpretar adecuadamente la realidad y la experiencia humana. Teniendo fe en Dios, el mundo podía entenderse correctamente. Se podía resumir el premodernismo por medio de la frase del célebre teólogo cristiano Anselmo, que dijo: creo que puedo entender. El orden era fe, luego entendimiento, o una fe que buscaba entendimiento. Y eso es un poco el concepto que nosotros encontramos en la Biblia y el concepto que golpeó el mundo en ese tiempo. Lastimosamente la Iglesia Católica lo permitió, pero es como nosotros vemos el mundo. Para entender cómo fue el hombre creado, lo primero que preguntamos es: ¿qué dice Dios? Y Dios dice: yo creé al hombre. La siguiente cosa que vamos a decir es: ok, entonces vamos a ver cómo fue que Dios creó al hombre. Pero no es qué dice la ciencia para luego ver si lo que dice Dios es verdad, sino al revés. Lo que dice Dios es verdad y luego mi entendimiento se amplía. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es verdad y qué no lo es? El punto de partida en esa época que vivió el mundo, llamado premodernismo, era Dios y luego el entendimiento o el conocimiento de los hombres. Pero eso cambió. Como una reacción a esta corriente de pensamiento llegó el modernismo, a través de personas como el filósofo René Descartes, quien fue un teólogo católico romano, preocupado por el escepticismo filosófico y la creciente incertidumbre teológica de su tiempo, como resultado de la Reforma Protestante. Permítame parar aquí. ¿Qué pasó en la Reforma? La Reforma golpeó el yugo que llevaba la Iglesia Católica, en la cual decían: ustedes no saben nada, ustedes no entienden nada, nosotros les decimos cómo son las cosas. El mundo aceptó eso, la Iglesia Católica abusó de su poder, y lo que terminó sucediendo fue que el mundo se sometió bajo un tirano que comenzó a decirle mentiras a su propia conveniencia. Ahora, cuando llega la Reforma y se le devuelve la palabra de Dios a la gente, lo que sucedió fue que la gente comenzó a comprobar que lo que la Iglesia romana decía era mentira. ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes han leído la historia de Lutero, o lo más bonito, han visto la película, hay un momento en el que Lutero comienza a escribir sus panfletos y el pueblo reacciona. ¿Ustedes se acuerdan? El pueblo comienza a quemar las iglesias, a sacar a los sacerdotes de ahí, comienza a quemar los libros de la Iglesia Católica. Lutero se deprimió literalmente porque hubo una matanza por causa de lo que él había escrito. Ahora, era un costo, por decirlo así, que no se podía evitar debido a todo el engaño que había habido. Y la gente, al sentirse engañada, lo único que hizo fue reaccionar. Y reaccionó diciendo: la religión nos mintió, ya no creemos en la religión, los hombres mienten. Y entonces se levanta una ola de iglesias bíblicas que volvieron a la Escritura, pero también una cultura que comenzó a desconfiar de la religión y se convirtió en una cultura escéptica, donde digo: no, primero dime pruebas y después dime lo que tú quieres. Esa tendencia fue lo que llevó al mundo de ese concepto premoderno hacia el concepto moderno, donde la ciencia se levantó por encima de la fe. En el tiempo premoderno la fe era lo más importante y luego venía la ciencia. Pero en el concepto moderno, la religión fue bajada, tratada de meter a la fuerza dentro de las iglesias diciendo: solo en la iglesia me hablas de religión. Afuera, el mundo tiene que ser entendido por nuestro nuevo Dios, que era la ciencia. Ese concepto fue lo que marcó el mundo, que llevó a las revoluciones, que llevó a las independencias, a las conquistas. La ciencia comenzó a desarrollarse y eso fue algo que vivió el mundo. Eso se llamó el modernismo. Ahora,
Este hombre, René Descartes, fue un teólogo que comenzó a decir, oye, la gente no cree. Así que lo que vamos a hacer es comenzar a analizar ciertas cosas para tratar de entender el rechazo que la gente tiene. Ahora miren conmigo la lectura. Descartes comenzó su viaje de escepticismo en busca del conocimiento absolutamente verdadero y la forma de hacerlo fue dudando de todo, incluyendo los dogmas de la iglesia y las cosas que eran conceptos absolutos en la sociedad. Como consecuencia, Dios fue sacado del centro del escenario y reemplazado por el pensador humano como el punto de partida para todo el conocimiento verdadero. Es importante notar que una de las características más relevantes del modernismo fue el optimismo con respecto a la razón humana y el escepticismo hacia la autoridad de la iglesia y la doctrina cristiana, a lo que se le llama el dogma. La dignidad humana, la verdad y la razón podían concebirse ahora sin necesidad de Dios. Dentro del corazón del modernismo se dieron a luz otros principios filosóficos como el racionalismo y su énfasis en la razón, el romanticismo y su énfasis en los sentimientos, el marxismo, el nazismo y otros esquemas que buscaban eliminar a Dios como punto de partida del entendimiento y el vivir. La frase de Descartes, pienso, luego existo, es un buen resumen de esta filosofía. Fíjense el contraste, hermano. En el premodernismo la frase era, creo y luego entiendo. En la frase del modernismo ahora es, pienso, luego existo. Pienso y luego todo lo demás viene a la luz. Finalmente, la cultura del mundo dio luz al postmodernismo. Una cultura que se levanta como una reacción al individualismo y a las verdades absolutas que trajeron como consecuencia sistemas que se enfrentaron el uno con el otro, siendo su máxima expresión la fatídica experiencia de las dos guerras mundiales. Así el postmodernismo no solo excluye a Dios como fundamento para dar sentido a la realidad de la experiencia humana, sino que niega cualquier realidad, razón o moralidad universal. Hermanos, la clase de filosofía en el colegio para mí fue horrible. Yo creo que para usted no esté siendo la misma experiencia, pero esto es realmente fascinante. Premodernismo, Dios, luego entiendo las cosas. Modernismo es, entiendo las cosas por medio de la ciencia, luego todo lo demás. Pero en el postmodernismo, que se levanta como un rechazo al modernismo, ¿cuál fue el fracaso del modernismo? El modernismo se enfocó tanto en tratar de mostrar el sistema perfecto a partir de la ciencia, que terminó en el holocausto de los nazis hacia los judíos, en las guerras mundiales y en sistemas socialistas o marxistas que lo único que hicieron fue hacerle daño a los pueblos. Y dicen algunos que el momento en el que terminó el modernismo fue cuando se cayó el muro de Berlín, diciendo el socialismo y con él el modernismo no sirve como filosofía para vivir. No es un concepto lógico, tiene que ser más pensado en las personas. El concepto del mundo fue quitarle a las personas su identidad y simplemente todo teoría basada en la ciencia. Cuando llega el postmodernismo, que es un rechazo a eso, ellos dicen, no, lo más importante es el hombre. Nosotros hemos vivido cómo los judíos fueron exterminados porque ya no fueron considerados personas. Hoy todos tienen que ser bienvenidos, hoy todos tienen que ser recibidos, y entonces el rechazo a eso fue el inclusivismo. El rechazo a doctrinas tan cerradas como la de Lenin o la de Marx no hay verdades absolutas, todo es relativo. Es un rechazo a eso que antes hubo, y eso es lo que hoy nosotros vivimos. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta el convencionalismo con la cultura postmoderna que es la que hoy nosotros vivimos? Ténganme un poquito de paciencia, que estamos llegando a lo importante. El confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado que hace el modernismo. Debido a que el modernismo nace como una reacción contra el premodernismo y el modernismo, buscando mejorar lo que estas dos épocas trajeron consigo. Su filosofía esencial es que el presente es mejor que el pasado y el futuro es mejor que el presente. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado no es tan importante como lo que está sucediendo ahora, y por lo tanto
no tenemos mucho que aprender del pasado. Este concepto está bien establecido en nuestra sociedad. Muchas veces nos reímos recordando lo que teníamos que hacer en el pasado para comunicarnos, o nos asombramos con lo difícil que era vivir antes. Siempre utilizando la expresión, es que en esos días no era como hoy. Cuando usted comienza a hablar así, que usted está viejito. Es que cuando yo era muchacho, las cosas no eran como hoy. Yo ya me comienzo a asustar cuando mis recuerdos son de más de 20 años atrás. Ahí no había, y comenzamos a hablar de teléfono. Ay, ustedes se mueren sin teléfono, pero es que en mi tiempo había que dejar recado con la vecina. Si usted lo ve a fulanito, dígale que a las 5 lo espero en el parque. ¿Y cómo vivían así? Si hoy con teléfono la cultura se muere. ¿Cómo podía vivir sin internet? ¿Usted se acuerda cuando había que estudiar cosas buscando los libros viejos? Qué lindo era ese olor al libro en la casa. Hoy ni libros se necesitan. Te agarra la computadora, hasta las bibliotecas son online. O sin Facebook. ¿Cómo era que se sabía de la vida de los amigos o de ciertas personas en el pasado? Hasta que llegó Facebook. Realmente hay cosas buenas en el presente. Pero el problema es que al mirar el presente, naturalmente nuestra cultura dice, lo que hoy tenemos es mucho mejor que lo que antes teníamos. Lo que hoy hay es mucho mejor que lo que había hace 100 años atrás. Hago un paréntesis pequeño. ¿Les hace frío, hermano? ¿No? ¿También? Todavía no. Yo tengo la espalda quebrantada. No, es que no se puede subir. Él es así mismo, es temperamental. Ya en un ratito, déjenme refrescar un poco el alma. Muy bien. Esta filosofía de que el presente es mejor que el pasado se encuentra desarrollada, fortalecida y manifestada por medio de por lo menos 3 cosas específicas que nosotros vivimos en nuestro tiempo. En primer lugar, la ciencia. Todos estamos de acuerdo en que la ciencia ha hecho la vida más fácil y a medida que pasa el tiempo las cosas son mucho mejores que lo que alguna vez fueron. Por definición, la ciencia pregona que el presente es mejor que el pasado, ¿sí o no? Cuando alguien tiene cáncer, una de las esperanzas que uno tiene es, hermano, oramos al Señor que de aquí a unos años la ciencia avance tanto que puedan solucionar ese problema que tiene. Y es interesante cómo nosotros apreciamos las cosas buenas que tienen cosas como la ciencia. Pero si ustedes se ponen a pensar en el fondo de todo, el progreso de la ciencia lleva a un concepto consigo mismo. Lo de atrás no es importante. Lo importante es a donde llegaremos. Y entonces obliga a que lo que nosotros vemos atrás, uno lo vea como algo... Yo me acuerdo cuando tuve el teléfono, el Nokia 1100. ¿Ustedes se acuerdan de esa reliquia? Oiga, era una cosa especial tener un teléfono. En mi tiempo, cuando yo era joven, la gente no tenía teléfono, solo había un teléfono de base en la casa. Yo vivía en una hacienda, había un teléfono que funcionaba, era un celular de base. Y lo más niñado que tuvimos era un celular de base en el carro. Eso ya era, pero cuando comenzaron a repartirse los celulares para cada uno decía, wow, yo tengo mi propio teléfono. Y me acuerdo cuando mandaban los mensajes. ¡Qué pantalla color! El hecho de que hable. Me acuerdo la sensación de haber mandado un mensaje de texto la primera vez. ¡Wow! Y hoy yo veo mi humilde iPhone y lo comparo con ese Nokia. Digo yo, ¿cómo era que nosotros hacíamos eso? La linternita, oye, el nuevo Nokia salió con linternita, era una cosa como... Y cuando comenzaron a salir a color y todo, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que podíamos ver televisión, películas, fotos, enviar cosas instantáneas de nuestro teléfono? Nunca nos hubiéramos imaginado esto, pero la ciencia sigue avanzando y lo que termina pasando es, yo no cambio por nada esto por ese Nokia que yo tenía, aunque me trajo alegría en su tiempo, pero lo que hoy tengo es mucho mejor a lo que una vez hubo. Ese concepto es cómodo. Y ese concepto es el concepto en el que nosotros vivimos un día hoy. El iPhone es increíble, sale hoy uno y ya mañana están anunciando que van a hacer uno nuevo. Y uno dice, oye, pero ni siquiera termino de pagar esto. Y entonces esa forma siempre te lleva a pensar en qué vendrá. ¿En qué vendrá? No sé si les pasa lo mismo con las películas. Uno ve las películas antiguas y los efectos especiales que tienen ese.
No, me quedo con lo que hoy hay. Y entonces esa lucha es un concepto mental que aunque está en cosas que reconocemos que son buenas, son cosas que también están en mí. La pregunta es, ¿lo que hay atrás es bueno? ¿Lo que hay atrás tiene valor? Porque es algo que nosotros vamos a tener que responder si nosotros queremos pensar bíblicamente. Y vamos a dar cuenta que es una lucha contra un concepto cultural. Muy bien, la tecnología. Al igual que la ciencia, la tecnología siempre mira hacia adelante. Sin embargo, la tecnología incorpora un concepto más a esta filosofía. El hecho de que esta filosofía no solo menosprecia el pasado, sino que es más dada a la generación emergente. En la antigüedad, los padres enseñaban a los hijos cómo hacer las cosas. ¿Se acuerdan ustedes eso? Yo iba y mi papá me enseñó a manejar, ¿sí o no? Mi papá me enseñó a hacer tal cosa. Yo no sabía que los papás sabían. La tendencia pasada era, los papás tienen la razón, los papás saben más que uno, le puedo preguntar las cosas a mi papá. Mi papá, para mí, y le doy gracias a Dios haber nacido en esa generación, era el hombre que todos lo sabían. Papi, ¿qué es tal cosa? A veces me acuerdo de la respuesta que me daba, digo, me amagó. Pero a veces me decía, yo le decía, papá, ¿qué es tal cosa? Una palabra de un robot. Ah, eso suena como de un robot. Papi, ¿cómo lo supiste? Entonces era como alegrarme sabiendo que él sabía más que yo y que los antiguos eran más sabios que yo y que sabían más que uno. Ahora bien, cambiemos el gráfico para el día de hoy. Usted tiene un hijo adolescente de 12 años. Es la primera vez que usted ve una computadora. En su tiempo se usaba máquina de escribir. Usted se sienta y el pastor le manda a hacer una tarea con respecto al confesionalismo. Y usted dice, ay, me digo que tengo que averiguar en la página de internet. Mijito, ¿me puedes ayudar a buscar esto? Yo no sé cómo que se maneja esto. Ay, papi, usted sí que no sabe nada. Usted no entiende las cosas. Ahora, piensen por un momento. Cambió el panorama. Hoy, la misma tecnología nos empuja a que los nuevos piensen que los viejos no saben. Que los nuevos piensen que lo que los viejos dicen es fuera de su contexto y de su contorno y que ellos no saben nada de la vida porque ellos vivieron allá en ese pasado que no tiene ningún valor. El de hoy es lo importante. Y si tú no sabes nada de hoy, tú no sabes nada. La tecnología que ustedes y yo disfrutamos está confabulada con este concepto. Un concepto que no solo dice que el presente es mejor que el pasado, sino que dice que la gente del presente es más inteligente, es más anotada, está más adelantada que lo que la gente torpe del pasado. ¿Me hago entender? En tercer lugar, el consumismo. Puede ser definido como apego excesivo a los bienes y posesiones materiales, de tal manera que el significado o dignidad de la persona es determinado por ello. Esta frase la tomé del doctor Carl Trueman. Él escribió este libro que, si alguno habla inglés, yo se lo recomiendo fielmente. Este libro se llama El Imperativo Credal, esa es la traducción literal, pero es como el por qué estamos obligados a tener que tener credos en nuestra vida y en nuestra iglesia. Carl Trueman hace una excelente explicación sobre lo que les estoy comentando y mucho de lo que leí para poder elaborar esta clase fue tomado de esa idea magnífica que él está proclamando ahí. Y él define el consumismo de esa manera: apego excesivo a los bienes y posesiones materiales de tal manera que el significado o dignidad de las personas es determinado por lo que tienen. ¿Por qué necesitas ese teléfono? ¿Por qué tienes que comprarte el último? Y entonces uno piensa, no, es que si yo lo tengo, entonces yo voy a... ¿Por qué tienes que comprarte el carro último modelo si tienes el del año anterior que no está caro? ¿Por qué tienes que comprarte eso que solamente lo tiene la gente rica? Porque las cosas que tenemos nos hacen sentir que ese es el valor que tenemos. Si yo manejo un carro caro, entonces la gente piensa que yo valgo. Pero si yo llego en un escarabajo, este hombre me hago entender, lastimosamente, aunque eso es parte de la cultura postmodernista, nosotros estamos viciados de eso. Nosotros estamos viciados de eso.
Y nuestros hijos están viciados, y nuestras iglesias están llenas de eso. Carl Trueman observa que esta definición, aunque es útil, pierde de vista un asunto que es parte esencial del consumismo, y eso es la necesidad constante de querer adquirir esas posesiones. Es muy interesante notar que la relación del consumismo con el rechazo de las cosas pasadas es que el consumismo es predicado sobre la idea de que la vida puede ser llenada por medio de la adquisición de cosas en el futuro que uno no posee en el presente. Básicamente el mensaje detrás de toda campaña de marketing en el mundo es: lo que tienes ahora no es suficiente para tu felicidad, necesitas algo más, necesitas algo nuevo, algo para poder encontrar verdaderamente lo que estás buscando. Fíjense cómo va en decadencia el concepto. ¿Qué es lo que le dice el nuevo teléfono que aparece? Este de aquí tiene tal cosa, pero el otro tiene ya no una cámara, sino dos. ¿Y qué es lo que le dice esa propaganda? ¿Qué le sugiere? Lo que sugiere es: el que tú tienes ahí, ese no es el que te va a hacer feliz. Es este que te hace salir. El problema es que eso se repite todo el tiempo, como cuando uno en los dibujos animados veía que para mover a las bestias se subían encima de ellos con un palito como de caña de pescar y le ponían adelante la comida, y entonces él iba siguiendo la comida y el otro se movía encima de él con la caña de pescar y el monstruo iba caminando siguiendo eso que nunca iba a alcanzar. O como la rueda de hámster dentro de un laboratorio que está corre, yendo a ningún lado, que esa carrera nunca se va a terminar. Es el concepto del consumismo, que no solo te dice el pasado no es tan bueno, no solo te dice que los del pasado no saben mucho, sino que ahora te dice: todo lo que tú necesitas siempre está en el futuro, siempre está allá. No, esto está bueno, pero mira, el que salió ahora, ese es lo que realmente tú necesitas. ¿Cuál es el problema con el confesionalismo? El confesionalismo valora inmensamente el pasado. Lejos de idealizarlo, de darle un lugar incorrecto, valora la contribución acumulada de siglos y siglos de la guía del Espíritu Santo a la Iglesia. Hoy alguien podría decir: pastor, ¿pero para qué fijarnos en documentos viejos si hoy tenemos tanta tecnología? Pastor, ¿pero por qué fijarnos en tanta cosa hoy hacia atrás si todavía lo mejor está por venir? Hay muchas veces los Banco Guayaquil. Ahora, el Banco Guayaquil no es llamado en cristiano, usted sabe. Nosotros vivimos en el hoy, y claro que lo mejor está por venir pensando en Cristo, no en la prosperidad material. Espero que ustedes entiendan eso. Pero, ¿por qué el confesionalismo es tan rechazado? Estamos diciendo que es por la cultura. La pregunta es: ¿pero qué cosa es la cultura? En primer lugar, que la cultura presente desprecia el pasado. Y lo desprecia, y lo hemos visto por medio de tres cosas claves en nuestra vida hoy, que es el consumismo, la ciencia y la tecnología. Pero vamos en segundo lugar rápidamente. El confesionalismo es contrario al anti-autoritarismo. Otra de las grandes características de esta época postmodernista es el rechazo a la autoridad. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el postmodernismo es un rechazo o reacción a lo que estaba establecido en la cultura del mundo y fracasó. El cuestionamiento hecho por el modernismo de la verdad creída y de los dogmas fue llevado más allá por el postmodernismo. En el modernismo, el cuestionamiento de la verdad creída y aceptada era la forma en la que se procuraba conocer la verdad objetiva y real de las cosas. Sin embargo, en el postmodernismo se llega a la conclusión de que no existe una verdad absoluta, sino que hay, y escuche esto, apreciaciones de la verdad. Esta negación de la verdad, como algo objetivo, vino como consecuencia de la resistencia a cualquier autoridad absoluta o impositiva. Por eso, una de las características es el cuestionamiento de los textos. Ellos afirman que los textos, ya sean históricos, literarios o religiosos, no tienen autoridad u objetividad inherente, es decir, en ellos mismos, para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura y era particulares del autor. Al negar una fuente de autoridad absoluta,
El modernismo rechaza todo tipo de imposición, determinación o sentencia que alguien o alguna institución haga por encima de los demás. Pues ante sus ojos la Biblia o la verdad particular de una persona son igual de importantes. Lo interesante de esta negación de la autoridad es que es parcial, es decir, aunque niegan la autoridad absoluta de ciertas cosas como la iglesia o la escritura, aceptan de buena gana la autoridad absoluta del yo. Lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que uno cree, esa es la autoridad y para ellos es una autoridad incuestionable. Nada es más importante que eso. Aunque es muy evidente el rechazo de la verdad de Dios de parte de los hombres del mundo, es muy lamentable cuando observamos la influencia de la filosofía del mundo dentro de la iglesia también. Muchos cristianos han llegado a sacrificar la autoridad de las escrituras, cambiándola por su experiencia. La expresión, yo sé que eso no dice la Biblia, pero yo lo viví, es una de las muestras de cómo la cultura postmoderna está dentro de la iglesia cristiana. El culto a la experiencia y a lo vivencial por encima de lo que la escritura dice. El establecimiento de una teología cristiana en base a lo que se vive y no de lo que la escritura dice. Esa es la evidencia del postmodernismo cristiano. Lastimosamente, este rechazo a la autoridad que tiene el postmodernismo, que nosotros lo vemos en el mundo. ¿Por qué las feministas se levantan con tanto auge y con tanta... Ya no estamos bajo el yugo, y ellas no se dan cuenta que lo que están reclamando es lo mismo que ellas están haciendo. Y entonces, este rechazo a la autoridad, esa rebeldía hacia la autoridad, eso de que nadie lo puede imponer, es sencillo mirarlo. Esto es una escuela. Y nosotros, hace años atrás, usted estuvo en la misma época que yo en la escuela, quizás un par de añitos antes. ¿Usted se acuerda que lo que decía un profesor era una ley absoluta? Y cuando el profesor decía, se lo voy a decir a tu padre, uno empezaba a temblar y le rogaba, por favor no lo haga. Porque sabía que cuando el padre se enterara, tú le dijiste eso al profesor. El profesor era considerado un miembro de la familia, se le daban regalos de buena gana, no tratando de comprarlos, sino porque se lo apreciaba, porque se valoraba el trabajo que él hacía en la vida de nuestros hijos. Hoy, el profesor dice, ahora voy a llamar a tu papá. El hijo le dice, llámalo. Y cuando viene el papá, ya no es uno contra uno, sino el hijo y el padre contra el maestro. ¿Por qué surge ese cambio o esa tendencia? ¿Por qué la tendencia del mundo es que los padres ya no tienen la autoridad, sino que los hijos con una llamada telefónica podrían meter preso a un papá por abuso? ¿Por qué es esa la tendencia del mundo? Por supuesto que ha habido abuso de autoridad, pero el anti-autoritarismo es un concepto moderno, destructivo. Lastimosamente, eso lleva a que ellos cuestionen ¿qué es la verdad? Ellos dicen, nadie te puede decir a ti lo que es la verdad, tú tienes que definir tu propia verdad. Ellos niegan la fuente de la autoridad, ellos niegan la Biblia, ellos niegan a la iglesia en su autoridad. Y entonces nosotros nos encontramos con que eso también está en la iglesia el día de hoy. Hay un creciente movimiento evangélico que no estudia la Biblia y que lo que ellos hacen es poner al mismo nivel de la Biblia o por encima de ella su propia experiencia. Ellos dicen, pastor, yo lo viví, yo lo vi, a mí usted dígame lo que usted quiera, pero yo sé lo que viví. Ese concepto también está en los católicos. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad, pero uno va a un católico y le dice, mira, pero la Biblia dice, y él te dice, mire, lo que dice la Biblia o no dice la Biblia, yo no sé. Lo que sí le voy a decir es que yo lo hago amando a mi Dios, y lo hago con todo el corazón, y lo hago, y uno le dice, qué equivocado que está. Porque no se puede amar a Dios de la forma en la que uno cree que lo está haciendo. Hay que hacerlo en base a lo que Él determinó. Y todos estaremos de acuerdo diciendo un católico romano, cuando dice que no importa lo que diga la Biblia, pero que él adora esa imagen pensando en que adora a Dios, todos diríamos, qué mal que está equivocado. Pero en la iglesia cristiana seguimos haciendo lo mismo. Mira, yo no sé si eso dice la Biblia, pero nosotros lo hacemos. El otro día tuve un amistoso debate, un hermano me llevó a la casa de su hermana de Carmen. Su hermana estaba confundida con respecto a ciertas cosas. Entonces, comenzamos a hablar y fue uno de los líderes de la iglesia de ella y se sentó ahí. Y yo dije, bueno, esto se va a poner bueno. Entonces yo me senté
comencé, y amigablemente comencé a hablar con ella y con ellos, tratando de decir que no me interesaba hacer proselitismo, sino enseñar la verdad. Y entonces comenzamos a hablar de muchos temas. Y uno de los temas fue las pastoras. Y entonces yo agarré la Biblia y les dije, la Biblia dice que estos son los requisitos para ser pastor. Aquí no dice que puede ser una mujer, debe ser un hombre. También dice aquí que las mujeres deben callar en la congregación. Eso lo dice Pablo, y entonces Pablo está poniendo una regla sobre la iglesia. Y el hermano le dijo, sí, pero es que uno no puede cerrarse a tal cosa, porque uno tiene que entender que hay cosas que la Biblia no dice, pero que uno las puede poner, porque ¿qué de malo puede tener en que una mujer sea pastora? A ver, dígame, ¿qué de malo puede tener? Y le dije, bueno, lo malo es que está en contra de la Escritura. Y eso es todo. Entonces, el punto clave, hermanos queridos, es el siguiente. ¿Por qué es rechazado el confesionalismo por la cultura? Porque esta cultura es anti-autoritaria. No les gusta la autoridad, no quieren someterse, quieren tener la razón de tener la autoridad de ellos mismos y decir, yo digo lo que es verdad y yo determino lo que es verdad. Cuando en una confesión de fe se establece, esto es lo que es verdad. Entonces ellos tienen un problema, porque dicen, a nosotros no nos gusta que nadie nos diga que esto o aquello es verdad. ¿Me hago entender, hermanos? En tercer lugar, el confesionalismo es contrario también al relativismo. Platón dijo una vez, es para mí lo que a mí me parece y para ti lo que a ti te parece. ¡Qué belleza! Eso es la mejor manera de llevar las cosas la mejor manera de llevar la pelea es, pero es una manera necia. Porque entonces viene su esposa y le reclama, mi amor, yo te dije que lavara los platos. Y entonces le dice, a mí me parece que yo no lo lavé. Sí, pero ¿qué es el rumbo de plato que está ahí? Bueno, a ti te debe parecer que no lo hice. Así no funciona, nadie puede discutir de esa manera. ¿Me van a entender? Porque o se lavaron los platos o no se lavaron los platos, no es lo que a ti te parece, es como es. Y el concepto de como tú lo veas está bien para ti y yo lo veo así y está bien para mí, aunque suena muy moderno, es completamente antibíblico. Esto es uno de los pensamientos más profundos del posmodernismo. La difusión de las verdades absolutas, la dilución, perdón, de las verdades absolutas. Esto es una consecuencia directa de la negación de la existencia de fuentes de autoridad absoluta. En el posmodernismo la verdad es vista simplemente como una perspectiva. Para ellos la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal. Su pensamiento es, no tenemos acceso a la realidad, es decir, a la forma en que verdaderamente son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Cualquier reclamo de verdad absoluta es repudiado hasta lo sumo por el modernismo. La verdad de una persona no es más importante que la verdad de otra persona. Eso es lo que ellos dicen. Si para ti su verdad está bien, pero para mí es verdad de todo otro. Y tu verdad no es más importante que mi verdad. Así como tu verdad no es más importante que mi verdad, los dos tenemos la verdad y al mismo tiempo ninguno de los dos está errado. Es absurdo, ¿no? Quedamos tablas, ¿sí? Aquí nadie gana ni nadie pierde, todos estamos en paz. Eso es un concepto posmodernista. Algunos creyentes ven en la Biblia un manual subjetivo que permite que cada uno tenga su propia verdad al interpretar lo que Dios dice con respecto a diferentes asuntos. Por ejemplo, es común que alguien diga, no es necesario discutir con respecto a si soy calvinista o arminiano, porque la Biblia enseña las dos cosas y tiene soporte para las dos cosas, así que las dos cosas son bíblicas. Al que diga eso hay que prenderle fuego. No puede haber dos pensamientos que se contradigan entre sí, como el calvinismo y el arminianismo, y seguir siendo verdad al mismo tiempo. Indefectiblemente, uno será verdad y el otro no. La naturaleza misma del confesionismo implica definición y proclamación de verdades específicas. Todo lo contrario a la verdad relativa es la verdad absoluta.
Y las verdades absolutas fluyen solamente de fuentes de verdad absoluta. En el confesionalismo nosotros aceptamos que la única fuente absoluta es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice son verdades absolutas. No son relativas, no son, depende de cómo tú lo veas. Evidentemente hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo al 100%, pero aún así, la Biblia dice solo una cosa que es verdad. Y por eso hay que tratar de ver qué es eso que la Biblia dice que es verdad. En cuarto lugar y último, para nuestra primera pausa en esta mañana, el confesionalismo es contrario al inclusivismo. Producto de la negación de autoridades absolutas y por ende de verdades absolutas, entonces nadie debe ser excluido, sino que todos tienen su lugar en esta cultura inclusivista. El postmodernismo asevera que la filosofía occidental creó dualismos, es decir, algo falso y algo verdadero, algo bueno y algo malo, y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. Como un rechazo hacia esa exclusión de los unos por la verdad de los otros, la filosofía postmodernista valora y promueve el pluralismo y la diversidad. Asegura buscar los intereses de los otros, es decir, los marginados, las minorías, los oprimidos por las ideologías modernistas y las estructuras políticas y sociales que las apoyan. Todo el movimiento inclusivista que vemos en nuestros días nos permite tener una perspectiva clara de esta tendencia cultural. Todos creen que tienen derechos y por su causa, y que su causa es digna de pelear por ella. La legalización del aborto, la aceptación de la cultura homosexual y de algunas de las aberraciones sexuales que se practican según el mundo, todo esto tiene su lugar y sus derechos. Por eso las verdades absolutas, como las que la Biblia enseña, son una afrenta peligrosa para sus intereses y algo digno de ser reprimido por medio de derechos y reclamos. Por naturaleza, el confesionalismo no es inclusivo, pues al definir la verdad, necesariamente está determinando los límites del error. El no ser inclusivista en estos días es casi un pecado contra la sociedad, ¿sí o no? Por eso es que la gente detesta la membresía en la iglesia. Todos somos parte de aquí. ¿Por qué tienen que hacer diferencia? Bueno, porque hay líneas que hacen la diferencia entre este es un creyente y este ama al Señor y este se ha comprometido con la iglesia y esto no. Hay líneas que dividen entre un falso maestro y un verdadero maestro de la palabra. Esa línea hace la diferencia entre uno y otro y por eso no es inclusivista, sino que delinea y hace límites entre uno y otro. Pero los límites entre uno y otros es algo completamente bíblico. Y el Señor lo enseña. Hace unos días enseñando en Marta sobre la doctrina de la iglesia y la membresía, yo hablaba de cómo la importancia que tiene la disciplina, una muestra de que la membresía es bíblica. Porque Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 5, le dice, no les digo que no se unan con todos los fornicarios del mundo, sino con aquel que llamándose creyente decide vivir de esa manera. Y luego dice, porque los de afuera van a ser juzgados por el mundo, pero los de adentro tienen que ser juzgados por la iglesia. Qué interesante ese concepto. Los de afuera y los de adentro. ¿Quién puso la línea? El Señor. Y una línea que determina que hay unos que son y otros que no son. Hay unos que son parte y otros que no son parte. Claro que tenemos que ser inclusivos en el hecho de querer invitar a todos a ser parte. Pero necesariamente hay una línea que divide entre los que son y los otros. ¿Me hago entender? Y esos conceptos son malas palabras en un mundo inclusivista que ama el que no haya diferencia entre nosotros, que al mismo tiempo en su pecado lo siguen haciendo, porque reclaman el que se enseñe los tipos de familia y la homosexualidad y el aborto y la adopción y no enseñan nada de la familia, como Dios la constituyó. Ellos quieren ser incluidos, pero están dispuestos a excluir a otros. Y es un concepto que no funciona porque el mundo lo hace. Pero en la Biblia es completamente correcto tirar líneas que determinen la verdad del error. ¿Me hago entender, hermanos? Usted no tiene que creer en nada lo que yo le diga.
Yo quiero probárselo con la Escritura. Y esa es la parte más importante. Muy bien. Entonces, hagamos la conclusión de esta primera parte de nuestra lección para parar 3 minutos y que usted recargue neuronas. ¿Por qué he rechazado el confesionalismo en nuestros días? ¿Por qué? Hemos dicho, viene de dos fuentes y hemos analizado la primera. En primer lugar, es rechazado por causa de la cultura en la que nosotros vivimos, que ha permeado, se ha metido en la iglesia y se ha metido incluso en nuestros corazones, haciéndonos pensar conforme a la cultura de este mundo. Ahora bien, eso significa que el confesionalismo tiene una lucha directa contra los principios de esta cultura, y hemos visto por lo menos unos 4 de esos. El confesionalismo resalta el pasado, mientras que la cultura moderna tira abajo el pasado y dice que no es importante. El confesionalismo va a ser exclusivo y de la cultura postmoderna es inclusiva. Nosotros encontramos que hay la cultura moderna es anti-autoritaria y el confesionalismo defiende y determina que sí hay una autoridad absoluta. Y en tercer lugar y cuarto lugar, la cultura moderna es relativista y el confesionalismo defiende que la verdad no es relativa. La verdad está declarada en la palabra de Dios y tiene que ser aceptada como verdad. ¿Me vamos a entender, hermanos? Muy bien, antes de poder parar, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta aquí. Hay una frase capaz común en torno a un evangélico cuando se dice que Dios no es religión o no es religión, y quizás esa frase puede surgir de lo que mencioné hace un momento, de un rechazo hacia cómo la religión en un momento determinado sobrepasó los minutos límites que debería tener. Es eso, y también el hecho de no querer enmarcarte en verdades absolutas, sino en respetar. Aquí lo importante es que todos nosotros amemos a Dios. El Señor no es religión. Religión para ellos es una línea concreta de enseñanza. A veces pensando en la Iglesia Católica usamos esa expresión, pero realmente el Señor no es solamente creer en el Señor Jesucristo. Hay verdades que hay que creer para creer en el Señor Jesucristo. Y cuando uno cree en el Señor Jesucristo, hay otras verdades que se suman, que tenemos que predicar y creer. Como la importancia de la iglesia, y cuando ve la iglesia, qué es lo que debe creer una iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decimos no es religión, la pregunta es qué queremos decir con eso. El Señor no es buenas obras, el Señor no es tratar de ganar el cielo por el esfuerzo, eso es correcto. Pero tenemos que pensar que quizás la forma de definir ciertas cosas a veces es errada. No estoy diciendo que el Señor es religión, lo que quiero decir es, aunque eso es verdad, el Señor no es religión, lo que está de fondo de esa frase es equivocado. Porque entonces quitan el concepto bíblico de que aunque el Señor no es religión, hay líneas que determinan lo que significa creer en el Señor. Tú no puedes buscar al Señor como tú quieras. Tú no puedes adorar al Señor como tú quieras. El Señor determina principios. Y entonces, esa religión libre Inclusivismo. es un inclusivismo. Es una forma de negar las verdades absolutas. Y que todos estamos unidos. Porque todos estamos en Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque algunos creen que Cristo no es Dios. Pero está en Cristo. Eso es un error, porque así no es como funciona. La verdad tiene que ser delimitada, vamos a analizar eso más adelante. Eso es como lo que se llama ahora el ecumenismo también. Sí, bueno, el ecumenismo fluye de la cultura. El deseo de todos estamos juntos, todos unidos, es un rechazo a la guerra, es un rechazo a lo que ha pasado, lo cual está bien que es un rechazo. Pero el unirse bajo una bandera general, olvidándose las líneas que tienen que ser marcadas, es un error garrafal que yo creo. Y por eso no podemos ser parte del ecumenismo en ningún sentido. Sí, hermanos, ¿estamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a tomar 5 minutos. Y vale 3, pero les doy misericordia. 5 minutos, caminen por aquí, les recomiendo, si quieren estar bien despiertos, vayan y suban las escaleras 3 veces. Pero, párense un ratito, salúdense unos a otros y
Sepárense un ratito, salúdense unos a otros y sepárense un ratito, salúdense unos a otros y sepárense un ratito, salúdense unos a otros y sepárense un ratito, salúdense unos a otros y sepárense un ratito, salúdense unos a otros y sepárense un ratito, salúdense unos a otros y